Bienvenidos a Homo Lector Audiolibros. Hoy, os presentamos el relato titulado La niñera ideal, de Elizabeth Sansay Holding. Pero, Rob, dijo la señora Keating, no puedes negar que, al menos, fue algo sospechoso. Tonterías, respondió su marido con vehemencia. No son más que meras conjeturas. Pero, podría ser una asesina, protestó la señora Keating. Su marido frunció el ceño, al oír esa palabra. Vosotras las mujeres, exclamó enojado. Nunca estáis satisfechas. Aquí tienes a una niñera ideal, y te quejas de una simple sospecha. Supongo que has olvidado cómo era todo, antes de que ella llegara. Había olvidado aquellos tiempos horribles, antes de que llegara Nelly. No, la señora Keating no lo olvidaba. Su mente regresó, con asombrosa nitidez, al día que fue el punto culminante de aquel horror, y a la vez, su final. Lo recordó, y no volvió a mencionar sus sospechas. Recordaba perfectamente aquella mañana, en la que, agotada, había estado sentada junto a la ventana, desde donde podía ver a sus revoltosos hijos, jugando en el césped. Recordaba lo fea y descuidada que se veía, con su cabello desaliñado y los ojos rojos, tras otra noche sin dormir, meciendo al bebé que no dejaba de llorar. Recordaba lo desesperanzada y lo indefensa que se sentía en aquellos momentos. Había seguido con la mirada a su marido, que caminaba a grandes zancadas por el sendero del jardín. Vio cómo abría la verja de un tirón, la cerraba con violencia tras de sí, y desaparecía en dirección a la estación de tren. En la mesa del desayuno, se había montado un escándalo. Su marido se había puesto furioso, se quejaba de que su té estaba aguado y frío, los huevos duros como piedras, y las tostadas repugnantemente blandas. Y todo el tiempo, el bebé había estado llorando desconsoladamente. Este desayuno es incomible, había dicho el señor Keating, retirando asqueado su plato. Lo siento, querido. Le he pedido a la cocinera que me reemplazara unas horas con el bebé, había explicado su esposa. He preparado yo misma el desayuno, pero creo que cocinar no se me da muy bien, ¿verdad? ¿Por qué demonios no contratas a otra niñera? Pero, Rob, no sé cómo hacerlo. No sé dónde encontrar una mujer realmente buena y de confianza. Todavía no me acostumbro a la vida estadounidense. En la India, todo era muy distinto. Pues tendrás que hacer algo al respecto. No pretenderás que me ocupe yo de eso, ¿verdad? Lo del servicio doméstico es asunto tuyo. Debes encontrar una nueva niñera, o aprender a calmar al niño tú misma. Pero las cosas no pueden seguir así. Ella había empezado a llorar, lo cual no contribuyó a mejorar el humor de su marido. Por Dios, Rachel, gritó el señor Keating. ¿No puedes hacer nada más que sentarte ahí y lloriquear? Mira este desayuno. Y toda la casa hecha un desastre. ¿Qué te pasa? ¿Solo porque murió la vieja niñera, todo se va al traste? La señora Keating se levantó, y abandonó la mesa sollozando. Su marido la vio marcharse, y estuvo a punto de seguirla. Pero aquella bata de franela, floreada y deslucida, junto con sus lágrimas y su cabello desaliñado, le endureció el corazón. Por supuesto, comprendía que fuera difícil para ella tomar las riendas del hogar, después de aquellos años de vida lánguida en la India, en los que dependía totalmente de los numerosos sirvientes, y en especial, de la experimentada niñera. Pero aún así, ella debía comprender que no era propio de una buena esposa permitir tal situación. Muy disgustada con su marido, la señora Keating se sentó en su habitación. Sabía perfectamente lo que se esperaba de ella, que quitara el polvo e hiciera las camas, ya que la cocinera no podía hacerlo, y además, que cuidara de los niños, especialmente del bebé, que se pasaba las noches llorando. Pero se sentía demasiado cansada, desdichada y desesperanzada. Lo poco que pudiera hacer, no lograría aliviar la terrible confusión, que empeoraba día a día. Estaba pensando en algo, sobre desear no haber nacido, no haberse casado nunca con Rob, o no haber venido nunca a Estados Unidos, cuando, mirando a través de la ventana a sus hijos, que jugaban en el césped, observó a una desconocida en el jardín.
Era una mujer robusta, de cabello gris, vestida decorosamente de negro, con una falda voluminosa, que ondeaba alrededor de sus botas de punta cuadrada al caminar. Habló con los niños a esa manera adulta y llena de autoridad, pero afable y sonriente, que la señora Keating reconoció de inmediato, como la de una mujer acostumbrada a tratar a los niños. La desconocida le dio una palmadita en la cabeza al pequeño Robert, y siguió su camino, desapareciendo tras la esquina de la casa, dirigiéndose evidentemente hacia la puerta trasera. Sin duda, la cocinera la dejó entrar, pues al poco rato, la señora Keating, con cierta sorpresa, oyó el chirrido de unas botas de suela blanda que subían las escaleras, y de pronto, allí estaba la desconocida, en el umbral de su habitación. «Buenos días, señora», dijo con voz amable. «Le pido disculpas por mi intromisión, pero la cocinera me dijo que no se encuentra usted bien, así que no quise molestarla haciéndola bajar. Oí que buscaba una niñera, así que pasé a saludarla. Precisamente, yo soy niñera, señora, y busco un puesto adecuado». La señora Keating se sintió irresistiblemente inclinada a aceptar a esta mujer, plácida y amable, como un regalo del cielo, sin más preguntas. Solo con mirarla, supo que sería la niñera ideal, sin defectos ni fallas. Pero a su marido no le parecería bien que actuara así. Estaba obligada a ser, como Rob diría, sensata. Así que, con aire de disculpa, y con la absurda sensación de que era una impertinencia interrogar a esta sabia mujer, que bien podría ser su madre, murmuró algo sobre referencias. «¿Tiene mucha experiencia?», preguntó tímidamente. «Sí, señora. 18 años con la señora Lyon, que vive un poco más abajo en la calle. Ella le contará todo lo que quiera saber. Solo menciónele a Nelly. Tuvo 6 hijos, y yo los crié a todos desde que nacieron». Esperó otra pregunta, pero a la señora Keating no se le ocurría ninguna. Así que Nelly misma preguntó: «¿Qué comida le da a su bebé, señora?». «No lo sé. Verá, hasta hace poco, tenía una niñera, una mujer que vino con nosotros de la India, que se encargaba de todo. Era muy eficaz. No hay nada que esa mujer pudiera hacer, que yo no pueda», dijo Nelly, respetuosa pero severa. «Puede dejarme todo a mí, con total tranquilidad, señora, como le dirá la señora Lyon». «Estoy segura», comenzó la señora Keating, pero de pronto volvió a recordar a su marido, y su propio papel de ama de casa competente. «¿Podría decirme por qué dejó a la señora Lyon?». «Los niños crecieron», dijo Nelly con seriedad. «Es difícil, después de haber estado con ellos día y noche durante tantos años, pero es lo que hay que esperar. Es la naturaleza». «Bueno», dijo la señora Keating con prudencia, «podríamos probar durante un tiempo, y ver qué tal nos llevamos». «Sí, señora», dijo Nelly, y se quedó un momento mirando en silencio a su nueva ama. Luego, mientras la observaba, su rostro severo se transformó lentamente, al esbozar una sonrisa bondadosa y comprensiva. «Todo va a estar bien ahora», comentó amablemente. «Acuéstese, señora, y descanse». La señora Keating, sin moverse, contempló perpleja cómo Nelly hacía la cama con destreza, y dando palmaditas a las almohadas, le decía con voz tranquilizadora: «Venga, señora, acuéstese. Le quitaré las horquillas del pelo, y le haré una trenza que le resultará más cómoda. Espere un momento, le taparé los pies, y bajaré las persianas. Dentro de un rato, tal vez le traiga una taza de té». Nelly salió suavemente de la habitación, y la señora Keating cerró los ojos, ante el mundo complejo y convulso, y se durmió. Al cabo de una hora, Nelly volvió con una bandeja, la despertó con delicadeza, y le acomodó las almohadas. Después, abrió las contraventanas, para que entrara la alegre luz del sol primaveral, y la dejó disfrutar de su té, cómodamente y con tranquilidad. Cuando el señor Keating llegó a casa esa noche, encontró una paz y un orden inesperados en su hogar. De todos modos, estaba dispuesto a ser amable con su esposa, para compensar su ferocidad matutina, y esta muestra de reforma por parte de Rachel, lo ablandó aún más. Subía las escaleras silbando alegremente, cuando una desconocida, corpulenta y de cabello canoso, apareció ante él, y poniéndose un dedo sobre los labios,
le susurró. Silencio, señor. El bebé está dormido. Los niños están en su habitación, señor. El señor Keating entró en el cuarto de los niños, y los encontró allí, tomando el té, limpios y contentos, con una nueva actitud tranquila, que le complació profundamente. Evidentemente, estaban siendo cuidados por una niñera experimentada y eficaz. Los observó un rato con solemne satisfacción, y luego fue a la habitación de su esposa para felicitarla, moderadamente, por supuesto, por su buen juicio y discernimiento. Parece que has encontrado una niñera muy útil, dijo. La señora Keating, descansada y tranquila respecto al futuro, no tenía la menor intención de decirle a su marido que no había encontrado a Nelly, que Nelly, de hecho, simplemente se había materializado. Tampoco tenía intención de hacerle saber que no había investigado las referencias de aquella desconocida. Rob, dijo con firmeza, Nelly es la niñera ideal. Y sin duda, así era. Nelly salió aquella tarde, y regresó con una gran maleta, instalándose en la habitación de los niños, desde donde, a partir de ese día, gobernó la casa con sabia tiranía. Era infalible, inapelable, pero tan discreta que nadie se resintió de su autoridad. Ni siquiera el irritable señor Keating se incomodaba con ella. En un mes, se había convertido en alguien indispensable en el hogar, el sol, podría decirse poéticamente, de ese pequeño universo. Confiaban en ella para todo, y aceptaban su poder en la casa, como algo natural. Creo que el señor Keating era el que realmente más la apreciaba. Verla por la tarde, sentada en el pasillo, tenuemente iluminado, junto a la puerta de la habitación infantil, con las manos juntas, meciéndose plácidamente, aparentemente dispuesta a esperar allí eternamente. O verla en el césped con los niños, vigilante como una madre, y sin entrometerse en nada. Observar su discreción ilimitada, escuchar su voz tranquila. Todo ello era un bálsamo para su alma. Nunca se dirigían la palabra, salvo un «buenos días, Nelly», y un «buenos días, señor», intercambiados con decoro. Pero él, con su profunda cortesía británica, y ella, con su innato decoro irlandés, siempre estaban de acuerdo, siempre se entendían. Ambos eran de ese tipo de personas, que sabe por instinto y tradición cuál es el camino correcto en todo momento. Así que ya pueden imaginar lo sorprendente y repugnante que fue para él enterarse de que Nelly tenía un protegido. La señora Keating había oído rumores hacía tiempo, pero prefería guardárselos para sí misma. La cocinera le había hablado de un hombre misterioso, al que Nelly solía dar la comida sobrante. La señora Keating la reprendió por chismosa, y le aseguró que estaba completamente segura de que Nelly era incapaz de hacer nada inapropiado. No me importa, se dijo a sí misma la señora Keating, cuántos protegidos tenga Nelly. Sé que es una mujer perfectamente respetable, y no voy a meterme en sus asuntos. Fue un domingo por la mañana, cuando el señor Keating descubrió lo que sucedía. Estaba quitando la maleza del jardín, cuando oyó voces en la parte trasera de la casa, y fue sigilosamente a ver qué pasaba. Vio a Nelly, entregándole un enorme sándwich a un hombre. «Toma», dijo ella con cierta brusquedad. «Te durará hasta la hora de la cena. Y no te quedes aquí parado, Steve. No es conveniente». Cuando el hombre se marchó con su sándwich, Keating se detuvo a observarlo bien, y quedó horrorizado. Se trataba de un hombre de unos 50 años, con el rostro alarmantemente rojo, un bigote negro y caído, corpulento, desaliñado, y sin cuello de camisa. Keating decidió al instante que se trataba del hermano libertino de Nelly. No podía ser otra cosa, no debía serlo. Decidió guardar silencio sobre aquel hombre, al igual que su esposa. Durante meses, el desconocido merodeó por el lugar, pero todos se acostumbraron a su presencia, por otra parte muy discreta. Ni siquiera molestaba a la cocinera. Aparecía 1 o 2 veces por semana, y recibía un paquete de comida, cuidadosamente seleccionado por Nelly, de entre lo que de otro modo se habría desperdiciado. Para ella, representaba una lucha entre la honestidad y la decencia, un equilibrio que lograba alcanzar con éxito. No les robaría a sus empleadores ni la más mínima migaja, pero tampoco le daría a nadie comida,
que no fuera limpia y decente. Nelly solía quedarse en la parte trasera de la casa al anochecer, hablando con él, y al cabo de un rato, el hombre se marchaba con su paquete, mientras ella volvía a la cocina, afable, pero sin dar explicaciones. Esta mujer extraordinaria, solo parecía tener una única debilidad, y una muy sorprendente. Incluso se atrevió a romper su reserva habitual, y hablar del tema con el señor Keating, para gran sorpresa de este último. Era domingo por la noche, día libre de la cocinera, y Nelly atendía amablemente la mesa. Habían terminado de cenar, ella estaba sacando el pudding frío, cuando el señor Keating encendió un cigarro, y de repente ella le habló. «Disculpe, señor», dijo, «¿pero no es ese uno de esos puros Víctor?» Él la miró fijamente. «Sí, lo es», dijo un poco perplejo. «Me tomo la libertad de preguntar, señor, porque no sé si le serán a usted útiles los cupones que dan con ellos. Dan 2 con cada caja. Y se pueden conseguir premios estupendos. Así que, si a usted no le van a servir». «¿Los está coleccionando, Nelly?», preguntó la señora Keating. «Sí, señora», respondió ella con modesto triunfo. «Tengo casi 500. El señor Lyon solía darme todos los que tenía, y también otras personas. Cuando haya reunido 1000, añadió, tengo en mente un elegante juego de té, que he visto en el catálogo de premios». Después de eso, Keating fue meticuloso al conservar los cupones que venían con cada caja de puros Víctor, y llevárselos a Nelly. También mostró un interés genuino por su juego de té. Ella le enseñó la foto en el catálogo de premios, y le aseguró que lo había visto en persona, y que era aún más impresionante en realidad que en la foto. No es imposible que a partir de entonces el señor Keating fumara más cigarros de los que realmente le convenían. Pero habría hecho mucho más por esa excelente mujer. Él comprendía perfectamente su ambición. La señora Keating le había sugerido amablemente comprar un juego de té similar y regalárselo a Nelly por Navidad, pero Rob se negó. Sabía que de esa manera perdería todo su encanto. Nelly querría exhibirlo como un juego de té, obtenido pacientemente con cupones. De lo contrario, sería un juego de té, como cualquier otro. En vista de la profunda simpatía que sentía por Nelly, uno puede imaginar lo que sintió aquella noche miserable, cuando se toparon con el protegido de Nelly, en una vergonzosa situación. Regresaban del teatro, habían subido por el sendero del jardín, a la luz de la luna, del brazo, y allí estaba él, tirado en la entrada de su casa, borracho, dormido y roncando. Keating lo sacudió. «Levántese», gritó bruscamente. «Lárguese de aquí». «Es un vagabundo», sugirió la señora Keating, aunque había reconocido perfectamente aquella cara roja y aquel bigote negro. «Por supuesto», respondió su marido con impaciencia, y volvió a sacudir al hombre con más violencia. «Despierte. Largo de aquí». Pero no había forma de despertarlo ni de moverlo. Entraron y lo dejaron allí, roncando bajo la luna, una mancha vergonzosa en el buen nombre de Nelly. La señora Keating sugirió llamar a la policía para que se llevaran al hombre, y sintió un alivio inmenso cuando su marido se negó, como ya se lo esperaba. El corazón casi se le paraba, ante la sola idea de perder a Nelly, de perder su dignidad, su consuelo, su seguridad. El señor Keating sentía la misma ansiedad, pues él también había reconocido de inmediato al vagabundo. Se levantó temprano a la mañana siguiente, que era domingo, y miró con cautela por la ventana. El hombre seguía allí, dormido, una figura aún más repugnante bajo la luz del sol matutino, con la boca abierta y el pelo, negro y húmedo, pegado a la frente roja. Vestía una camiseta de franela, unos pantalones viejos, y zapatillas de estar por casa. ¿De dónde podía haber salido con semejante atuendo? ¿Y qué cualidad en él podría atraer a esa alma tan recatada que era Nelly? Lamentablemente, había que tomar medidas. Ya no se podía ignorar la presencia del hombre dormido en la puerta de la casa. Keating se puso una bata, y se dirigió en silencio por el pasillo a la habitación de los niños, de donde provenía el alegre, aunque controlado bullicio infantil, propio de una mañana de domingo. El señor Keating llamó a la puerta. «Nelly», dijo, «puede salir,
y hablar conmigo un minuto? La mujer apareció sin demora. Sí, señor. Hay un hombre afuera. Creo que lo conoce. Ha estado ahí toda la noche, borracho. Si cree que puede sacarlo de allí discretamente. Sí, señor, respondió ella, sin el menor cambio de voz ni de expresión. Creo que puedo. Quizás usted sería tan amable, señor, de sentarse en la habitación de los niños medio minuto. Están distraídos con sus libros ilustrados, y tranquilos como corderitos. Y el bebé está dormido. Keating no estaba acostumbrado a hacerse cargo de sus hijos ni por un instante. Sin embargo, ahora accedió de inmediato, y estaba sentado dócilmente en la gran mecedora de Nelly, cuando ella volvió a entrar. Ya se ha ido, señor, dijo. Keating se levantó de inmediato. No hace falta que le cuente lo sucedido a nadie, dijo. Solo asegúrese de que él no se quede por aquí, ¿de acuerdo? Nelly negó con la cabeza tristemente. Me temo que no puedo evitarlo, señor, respondió ella. He hecho todo lo posible. Pero una vez que empiezan estas cosas, no hay esperanza. Ese hombre es mi marido. El señor Keating se quedó boquiabierto. Eso no se lo esperaba. ¿Era posible que ese individuo fuera el marido de la respetable e intachable Nelly? Por mucho que intentara mantener la calma ante su patrón, por respeto, las lágrimas se acumulaban en los ojos de la mujer, y sus labios temblaban. Es una gran carga para mí, señor, dijo. No ha dejado de acosarme. Cada vez es peor, como siempre sucede con los de su calaña. Desde que dejé a la señora Lyon, no he tenido ni un momento de paz. He hecho todo lo posible. Perdimos nuestra casita hace años por su culpa, y cada vez que he intentado ahorrar de nuevo, él se interrumpió, acongojada, pero recuperando el control, continuó. Lo siento, señor, y me avergüenza causarle molestias, después de haber sido tan amable conmigo. Y de verdad que quiero mucho a los niños. Pero él no va a dejarme en paz, y no puedo seguir en esta casa. Tengo que irme. Tonterías, exclamó Keating. No la haremos responsable de eso, de ese pésimo marido. Y tal vez podría deshacerse de él, de una vez por todas. Hablaré con mi abogado. En mi iglesia, señor, no lo vemos de esa manera. Steve es mi esposo, a quien elegí por mi propia voluntad, y tengo que soportarlo lo mejor que pueda, hasta que uno de los dos muera. Nelly se secó las lágrimas con su pañuelo. Me aseguraré de que la señora Keating no se preocupe demasiado por mi partida, dijo. Me encargaré personalmente de encontrar una nueva niñera. Sin embargo, la señora Keating se sintió abrumada por la consternación, cuando Nelly se lo contó. Oh no, suplicó, no se vaya. Le encontraremos trabajo a su marido. Puede encargarse del jardín o de la caldera, si a usted le parece bien. No lo cumpliría, señora. Dice que lo único que lo mantendría sobrio, y en el buen camino, sería volver a tener su propia casa. Me temo que no hay solución, señora. Debo irme. Los Keating ayudaron a Nelly en todo lo posible. Keating fue generoso más allá de lo que su esposa esperaba, y contribuyó a amueblar para la pareja una pequeña casa, y se esforzó mucho por encontrarle trabajo a Steve. Incluso le habló seriamente, intentando hacerle ver lo maravillosa que era su esposa, y cómo debía honrarla y cuidarla. Steve estuvo completamente de acuerdo, incluso elogió efusivamente a Nelly. Cuando todo esté listo, ya verá, dijo. Soy un buen tipo, de verdad, y muy trabajador. Solo necesito algo por lo que trabajar. Ya verá, jefe. Nadie, sin embargo, podía tener fe en Steve. Era obvio que solo se estaba aprovechando descaradamente de la indulgencia y generosidad de los Keating. Llegó el último día de la presencia de Nelly en la casa. La nueva niñera, irremediablemente inferior a su antecesora, fue contratada tras un curso de formación, impartido personalmente por Nelly. Nelly, con la maleta en la mano, y los ojos aún rojos por la despedida de los niños, entró a despedirse del señor y la señora Keating. El señor Keating le obsequió con un último regalo, un paquete de cupones,
suficientes para completar su colección. Este regalo la conmovió profundamente. Le resultó casi imposible mantener su compostura y respeto. Uno intuía que le habría gustado besarle la mano a su patrón, postrarse a sus pies, o hacer algo igualmente extravagante. «Oh, señor Keating», exclamó emocionada, «todo esto para mí. Estoy segura, señor, de que usted no puede fumar tantos cigarros. Compré unas cuantas cajas por adelantado, para el resto del año. Además, el tabaco no se echa a perder», le dijo. «Ahora, por fin tendrá su juego de té». Nelly tenía una última petición, que formuló con el tono absolutamente apropiado, de respeto y orgullo mezclados. Si cuando recibiera ese juego de té, el señor y la señora Keating le harían el favor de ir a verlo a su casa. Ellos accedieron de inmediato, y finalmente Nelly se marchó. La puerta se cerró tras ella. Se había ido. Una vez más, les invadió ese viejo temor, bien conocido por todos los padres, el temor a sus hijos. Temían oír, en medio de la noche, el llanto del bebé, o la voz de Robert, pidiendo agua. Una vez más, toda la alarmante carga recayó sobre sus hombros, pues ahora no estaba Nelly. La nueva niñera era bastante buena a su manera, seria, amable, digna de confianza, pero no tenía autoridad. Al cabo de un tiempo, llegó una carta de Nelly. «Querida señora Keating, lo tengo todo planeado para traer el juego de té, el próximo sábado por la mañana, y si usted, el señor Keating, el joven Robert, y la señorita Lucy, pasaran por la tarde, habrá helado y pastel caseros esperándoles. Sé que les gustará ver los platos con pájaros, como les mostraba a menudo en el libro de premios, el juego de té de Nelly, como lo llamaban los niños. Atentamente. Nelly Dillon». Los Keating llegaron a casa de los Dillon, a la hora que creyeron más apropiada, a las 3 en punto, más o menos. Para honrar a Nelly, los niños iban vestidos como a ella le gustaba verlos, decorosos, bien almidonados, y con guantes. Los recibió en la puerta, sencillamente vestida, porque los ingresos de Steve nunca alcanzaban para comprar ropa. La comida, el alquiler y su whisky, lo consumían todo. Pero ella, por supuesto, estaba impecable y pulcra, como siempre, y lucía radiante con un viejo vestido blanco de lino, que la señora Lyon le había regalado años atrás. Los condujo al pequeño salón, y los invitó a sentarse, pero se sintió complacida y halagada cuando le pidieron que les enseñara la casa. Todo estaba tan limpio y cuidado, que resultaba un poco triste, al igual que, sobre todo, los numerosos recuerdos que la buena mujer había diseminado por toda la casa. Había fotografías de la familia Lyon, y pequeños regalos de los niños a los que había cuidado, testimonios de una larga vida de servicio, desempeñado con fidelidad y competencia. Y junto a todo esto, había todo tipo de baratijas, desechadas sin cuidado por aquellos para quienes había trabajado, pero que para ella tenían un cierto valor decorativo: abanicos de papel, cuadritos de cerámica, cajas de bombones pintadas. A Nelly le gustaba que su hogar resultara acogedor, y había pocos espacios vacíos en las mesitas, estanterías o paredes. Los Keating revisaron cada rincón de su dominio, y luego regresaron a la sala. Fue entonces, cuando Keating y su esposa notaron por primera vez algo muy extraño en la mirada de Nelly, una expresión completamente nueva en su rostro, sereno y agradable, la mirada inconfundible de alguien que sufre una indignación intolerable. Se sentó y habló con ellos, como nunca lo había hecho. Era la primera vez que permanecía sentada en su presencia, con las manos ociosas, pero no se sintió avergonzada en absoluto, porque la situación era completamente correcta. Estaba en su propia casa, era dueña de ella, y tenía derecho a la debida consideración. No era vergüenza lo que la perturbaba. Era una emoción profunda y novedosa. Su agradable color ruborizado se había desvanecido, sus labios estaban apretados, había en ella una especie de furia reprimida. Al cabo de un rato, se levantó, se disculpó, y desapareció en la cocina, de donde llegaron los sonidos de los platos que manipulaba con cuidado, el tintineo de los cuchillos y los tenedores, y sus pasos firmes que iban y venían. «Hay helado», murmuró el joven Robert. «Y veremos el juego de té», añadió su hermana.
Entonces, Nelly descorrió las cortinas que separaban el salón del comedor, dejando ver una mesa espléndidamente puesta, con pasteles, mermeladas, un alto cilindro de helado, y tazas humeantes de chocolate caliente. Los Keating entraron con seriedad, y se sentaron en sus respectivos lugares. «Pero Nelly», gritó la pequeña Lucy. «Sí, querida», preguntó Nelly. «El juego de té». Algo andaba mal. Estaban comiendo en platos y tazas de barro corriente, sin dibujos de pájaros ni filigrana alguna. «Pero, este no es el juego de té nuevo, ¿verdad, Nelly?», se aventuró a preguntar la señora Keating. «Steve aún no ha vuelto a casa con él», dijo Nelly, con una indignación apenas contenida. 2 manchas de color brillante aparecieron sobre sus pómulos prominentes, y no pudo mantener la reserva que había mantenido durante toda su vida. «Cuando vi que no iba a trabajar esta mañana», continuó, «me dije a mí misma que lo mandaría a buscar el juego de té. No había bebido nada. Pensé que podía confiar en él, sin problemas. Los cupones no son como el dinero. Lo mandé a las 9. Pensé que así tendría tiempo de calentar mucha agua, y podría lavar la vajilla nueva en cuanto la trajera». Daba la impresión de estar intentando contener un torrente de palabras, casi parecía estar entablando una lucha física. A su pesar, se le escaparon algunas palabras más. «La noche anterior, había limpiado a fondo los estantes», dijo, «y había colocado papel festoneado limpio, con un elegante borde verde. Todo estaba listo». «¿Y no ha sabido nada de él, desde las 9 de la mañana?», preguntó la señora Keating. «No, señora». El señor Keating sugirió que tal vez había tenido un accidente. «Sí, señor, supongo», respondió Nelly con gravedad. Reanudaron la merienda. Pero sus manjares habían perdido su sabor, se habían vuelto patéticamente amargos, en sus platos viejos y agrietados. Incluso los niños estaban impresionados y muy serios. Sabían, mejor que nadie, que aquel banquete sin la vajilla de té nueva era una boda sin novia, una farsa, una burla. Cayó la noche, y Nelly encendió una preciosa lámpara, hecha de 2 bolas redondas de porcelana azul, una encima de la otra, con un diseño de rosas rosadas pintadas sobre ella. Habían regresado al salón, y era evidente para todos, que la visita había terminado, que era hora de irse a casa. Sin embargo, se demoraron, la señora Keating no podía moverse. De repente, sonó el timbre de la puerta principal con fuerza. Nelly fue a abrir, y regresó, seguida de Steve. Quizás algún oscuro instinto de autojustificación hizo que lo recordaran para siempre, como un hombre repulsivo hasta lo sobrehumano, o tal vez, realmente lo fuera. La señora Keating lo describió más tarde, como alguien que parecía ahogado en whisky. Tenía, según ella, un aspecto asquerosamente húmedo, su largo bigote negro, su pelo, su cara roja. Y mostraba sus modales ofensivos de siempre. No llevaba cuello de camisa, no estaba afeitado, apestaba a whisky, y tenía la grosera cortesía de un borracho. El señor Keating lo miró severamente. «Bueno, Steve», dijo, «veamos el juego de té». «No tengo el juego de té, señor Keating. Usé esos valiosos cupones para algo más útil, que nos beneficiara a los dos». «Pero señor Dillon», murmuró la señora Keating con reproche. Pero Nelly, que estaba a su lado, no dijo absolutamente nada. Steve dejó un paquete sobre la mesa, bajo la brillante luz de la lámpara de porcelana azul, y comenzó a desenvolverlo, hasta que apareció un revoltijo de cables, grapas y ganchos. «¿Qué es eso?», preguntó el señor Keating con el ceño fruncido. «Bueno, jefe, como me dijo la parienta, fui a buscar el juego de té». Se oyó un leve sonido procedente de Nelly, pero nadie se giró hacia ella. Era tal como aparecía en el catálogo. «Magnífico y bonito. Demasiado bonito para nosotros», pensé, y así se lo dije a un joven que vi afuera, en la puerta de la tienda. «Por esos cupones puedo darle algo mejor», me dijo. Entré, y le mostraré mi pequeño invento. Se trata de una escalera de incendios portátil. «Puede salvarle la vida», dijo, «¿y acaso no vale eso, más que tazas, platos, jarras y demás?». Así que entré, y me mostró cómo funcionaba.
Después de charlar un rato con él, para ser sociable, volví a casa. Hubo un largo silencio. Vámonos, dijo Keating de repente a su familia. Es hora de irnos. Pero Steve no quiso oír hablar de eso. Insistió, con una pomposa y casi desafiante insistencia, en que debían quedarse y observar cómo probaba su pequeño invento. Y por el bien de Nellie, el señor Keating accedió. Steve entró en la cocina y encendió la lámpara de gas, dejando a la vista los estantes vacíos, cubiertos con papel festoneado limpio, preparados para el juego de té. Todos estaban en la cocina, algo incómodos. La señora Keating, con su hijita de la mano, el señor Keating en el umbral, y el pequeño Robert cerca de la ventana, donde Steve estaba preparando su artilugio. Tardó una eternidad. Sus manos se movían con rapidez, y silbaba entre dientes, mientras a su lado, su esposa permanecía en silencio, pasándole esto, aquello y lo otro, atando nudos y desenredando. «¡Listo!», exclamó finalmente Steve, triunfante, y abrió la ventana. Un viento, frío y húmedo, entró, haciendo parpadear la luz de gas, y apartándole el pelo empapado de la frente. Se inclinó hacia afuera, y arrojó un extremo de la escalera. El peso metálico resonó lúgubremente contra las piedras, 4 pisos más abajo. «Ya está», anunció, y se sentó en el alféizar de la ventana, con las piernas colgando hacia afuera. El señor Keating lo agarró por el cuello del abrigo. «¿Se ha vuelto loco?», gritó. «¿Es que quiere matarse?». «No, jefe. Solo le voy a mostrar cómo funciona este pequeño invento. En caso de incendio, es muy útil. No haga el tonto. Entre de una vez». «Señor Keating, voy a bajar por esta escalera de incendios improvisada», dijo Steve, con solemnidad y en voz alta. «No hay ningún riesgo. Lo sé todo sobre este artilugio. Lo probé esta mañana con el joven que lo inventó. Rob, no le dejes hacerlo», gritó la señora Keating. Keating intentó arrastrarlo hacia dentro, pero Steve era mucho más grande y pesado que él, y no pudo moverlo. «Entre», gritó de nuevo. «Está borracho, no sabe lo que hace». El sonido de sus voces había llamado la atención de los vecinos, que abrieron las ventanas que daban al estrecho patio, y asomaron la cabeza. «¿Qué demonios haces ahí, Steve?», gritó una voz amigable, desde el otro lado del patio. «Voy a bajar por mi escalera de incendios recién inventada», le respondió Steve. «Cuantos más me veáis, mejor. Será una buena demostración, y todos querréis una, cuando me hayáis visto. No se preocupen», añadió, dirigiéndose a los Keating, que le miraban horrorizados desde la cocina. «Solo tengo que dejarme caer. Cuando la pesa de hierro vuelva a subir, sabrán que he tocado tierra. Ahora, Nellie, comprueba de nuevo que todas las cuerdas estén bien apretadas». Nellie se volvió hacia el señor Keating, como si fuera a hablar, pero apartó la mirada bruscamente, y se inclinó de nuevo sobre la ventana. Permaneció allí, ocupada con cables y ganchos, durante lo que pareció una eternidad. «Nellie», gritó impaciente su marido. «¿Qué estás haciendo? Mira que esas cuerdas estén bien apretadas». El señor Keating se adelantó, exasperado y alarmado por su torpeza. «Déjeme ver», empezó a decir, pero Nellie retrocedió rápidamente, y gritó. «Todo está bien. Adelante, Steve. Salta». Steve saltó, y de repente, como un disparo, el peso de hierro salió disparado, y se estrelló contra la parte superior de la ventana. Al momento, no lo comprendieron. Luego, se desató una vorágine de voces y chillidos. «Rachel, llévate a los niños a casa de inmediato», ordenó Keating. «Busca un taxi. Date prisa». La señora Keating obedeció ciegamente, bajó corriendo los largos tramos de escaleras, sujetando a Lucy de una mano, y a Robert de la otra, y se precipitó por la calle, oscura y estrecha, presa del pánico. «No me preguntéis nada», les ordenó a los niños con brusquedad. «Esperad a que vuestro padre vuelva a casa. Él os lo contará todo». Los niños se vieron obligados a irse a la cama con su curiosidad insatisfecha, y su madre cenó sola,
y con mucha ansiedad, pues el señor Keating no regresó a casa hasta las 10. Rachel se levantó de un salto, al oír que un taxi se detenía frente a la casa, y corrió hacia la puerta. «Dios mío, Rob». «¿Qué?», comenzó ella, pero se detuvo de pronto, al ver detrás de él, la figura corpulenta de Nelly, con su maleta en la mano. La serena y plácida Nelly. «Si me lo permiten, iré a la cocina, a pedirle una taza de té a la cocinera», dijo, y desapareció, antes de que la señora Keating pudiera reaccionar. «Le sugerí que volviera con nosotros», dijo Keating, y pareció contenta. «Pensé que a los niños les alegraría tenerla de vuelta». La señora Keating ni siquiera se molestó en responder a una afirmación tan obvia. «Pero, ¿y Steve?», preguntó. «Muerto», respondió el señor Keating. Una de las cuerdas se soltó. Llegó la policía, por supuesto, y una ambulancia, y demás. Pero ya era demasiado tarde. «Y confieso que no lo lamento», añadió con vehemencia. «Era un bruto despreciable». La señora Keating permaneció en silencio durante un rato, frunciendo el ceño pensativa. «Rob», dijo finalmente. «Sí, querida. ¿Estás seguro de que fue un accidente? ¿Crees que la cuerda realmente se soltó por sí sola?» Él la miró con el ceño fruncido, pero ella insistió. «Porque, Rob, estoy bastante segura». Vi a Nelly, manipulando uno de los pequeños ganchos. «Por el amor de Dios, Rachel», exclamó Keating, levantándose de un salto. «Esto sí que es típico de una mujer. No puedes dejar las cosas como están. ¿Acaso no deseabas que volviera? ¿No me dijiste, mañana, tarde y noche, que era la niñera ideal?» «Por supuesto que sí», respondió su esposa. Pero no pudo resistirse a añadir, «Nelly es la niñera ideal. Incluso aunque lo hubiera hecho». Fin.